Muy buenas tardes amigos de YouTube, espero se encuentren muy bien. Nuevamente su amigo Chochueno haciendo un video referente a nuestro sistema solar, que de alguna manera da autonomía a nuestro hogar, o daba, ya que como pueden ver, he retirado el controlador anterior que teníamos tipo isla. Lo que vamos a hacer hoy día, lo que voy a tratar de explicar, los que quiero tratar de demostrarles, es cómo conectar este otro controlador que de igual manera es tipo isla, pero que tiene su plus, que puede ser también un sistema de interconexión. En pocas palabras, es el sistema híbrido del cual les había hablado anteriormente. Este video, para no hacerlo muy largo, para tratar de no hacerlo muy largo, vamos a hacer el conexionado del gabinete. Vamos a colocarlo en su posición, vamos a hacer su conexionado correspondiente de baterías, sistema solar, paneles solares, perdón, y entrada y salida de corriente alterna. En este caso la entrada va a ser correspondiente a CFE y la salida va a ser todas las cargas de nuestra casa. Muy bien, entonces antes de empezar a jalar y pelar cables, vamos a hacer la desconexión de suministro de energía a la casa para no tener ninguna carga, y de igual manera de nuestro breaker principal proveniente de CFE. Entonces vamos a desenergizar lo que es la bomba, vamos a desenergizar el primer piso, la planta baja, portón, iluminación exterior, patio frontal, y por último vamos a cortar la energía proveniente de CFE. Recuerden siempre hacer esto, amigos, ya que es de alguna manera una protección para nuestra persona. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser remover estos aislantes, cortar el cable que de alguna manera se dobló, cortar el cable, pelar el cable de acuerdo a lo recomendado del fabricante, para tenerlo listo para la conexión de nuestro controlador híbrido. Muy bien, de esta manera tenemos nuestras puntas peladas, listas para ser conectadas al controlador. Vamos a proceder a montar el controlador en los soportes correspondientes. Muy bien, de esta manera ya hemos sujetado nuestro controlador a la pared. Lo siguiente por hacer ahora va a ser, ahora sí, conectar nuestros cables provenientes de CFE, que es de nuestro proveedor de electricidad, y de nuestra carga, las conexiones que van hacia nuestra casa. Este controlador en la parte de abajo tiene aquí
los huecos correspondientes para que pasen ese cableado. Entonces, como el que está más atrás es el de, si mal no recuerdo, es la salida. De acuerdo a esto, el de atrás es correspondiente a la salida. Quiere decir entonces que es la que va conectada a la carga de nuestra casa. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a esta identificación, esta que tengo con 2 corresponde a la carga de la casa. Voy a proceder a hacer la conexión. Y ahora procedo a hacer la conexión de la entrada de corriente alterna. Excelente. Entonces de esta manera tenemos ya conectadas nuestra entrada. Tenemos conectadas nuestra entrada y nuestra salida correspondiente a nuestro controlador. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar la etapa de potencia. Para esto, de igual manera, en la parte baja del controlador tenemos 2 orificios en donde van a entrar los cables, y como podemos ver, en la parte metálica, creo que no se alcanza a ver en la cámara, es allá atrás, nos dice la polaridad de esas terminales en donde van a ir conectadas las baterías. En este caso, el que tenemos en la parte izquierda va a ser la terminal positiva y en la parte derecha la terminal negativa. Vamos a conectarlo. Y de igual manera la terminal negativa. Y de igual manera hacemos la conexión de los paneles fotovoltaicos, como se puede ver aquí. Este par de cables provenientes de los paneles fotovoltaicos a la terminal de los paneles correspondientes, sin dejar de mencionar que hay que respetar la polaridad de los mismos. En este caso, yo el negro lo tengo como positivo y el blanco como negativo. De esta manera es como, a grandes rasgos, se hace la instalación, la conexión de este controlador híbrido para su funcionamiento. Los estaremos viendo en otro video en donde vamos a proceder a su energizado y a la parte de la configuración inicial para configurar el voltaje de salida y la frecuencia que de alguna manera se maneja en México.
Así que se despide de ustedes su amigo Chuchueno, esperando que este video les sea de ayuda y invitándolos a suscribirse para que estén al pendiente de los videos que les traigo sobre energía solar. Cuídense mucho y hasta luego.